Ángela y Edilson, Pedro y Yolanda. Son dos parejas protagonistas de esta historia. La amistad de los cuatro trascendió a mediados de 2006 cuando Ángela y Edilson le pidieron a sus amigos ser padrinos de su hijo. Se supone que los padrinos son los segundos padres de todo menor y creo que uno no tiene la vida asegurada. Por las mismas condiciones que ellos vivían y la forma de ser de ellos, nos pareció conveniente que ellos fueran los padrinos. Le dije, bueno, sí, seamos los padrinos del niño. Inclusive ella me dijo que si les hubiéramos dicho que no, ella no hubiera vuelto a pisar la casa. Yo ahorita digo, debimos haber dicho que no, de pronto no me había pasado lo que me pasó. Y lo que le pasó fue que su vida, la de Pedro y la de toda una familia, cambió radicalmente el día en que su comadre Ángela asesinó a sangre fría a su esposo Edilson. Yo soy la asesina, sí, yo soy la culpable. Los verdaderos motivos por lo que pasó ese 15 de mayo, fueron llevados por toda la vida de maltratos que yo duré con mi esposo, por los 7 años de maltrato, de violaciones, de golpes que yo tuve con él. No fue por otra cosa. Para la familia de Edilson, hoy muerto, esta versión es una gran mentira. Y una aliada que tienen para demostrarlo es Yolanda, quien aun cuando en un principio respaldó a su amiga, ella cogió con su puño y letra y me escribió en unas hojas, esto es lo que se tiene que aprender. Yo me lo aprendí, le dije, la voy a ayudar. Hoy está arrepentida y quiere contar su versión sobre lo que sería la verdad por la cual Ángela asesinó a su esposo. Una verdad que podría darle un giro a esta historia que comenzó 11 años atrás. En mayo de 2009, una mujer se entregó a las autoridades y confesó que mató a su esposo Edilson Guzmán en medio de un estado de ira e intenso dolor. Sus mejores amigos y compadres la ayudaron, la protegieron mientras enfrentaba su situación judicial. Pero con el tiempo una oscura verdad comenzó a salir a flote. Esta noche Andrea Santa nos cuenta la extraña historia de amistad, amores escondidos, trampa y arrepentimientos de unos compadres hasta la muerte. El hombre sonriente de este video es el bogotano Edilson Guzmán, departiendo en una fiesta familiar. Era un muchacho que trabajaba, el muchacho que él para lo que fuera. Verónica Oyuela habla de su único hijo varón. Y él tenía un taller de marroquinería. Él trabajaba, él hacía vestidos de cuero, hacía chaquetas, hacía bolsos, hacía carteras, lo que le mandaran a hacer. María Neila Guzmán es una de sus hermanas. Él era muy alegre, él era como el punto de aparte, porque nosotros somos como seriecitas y todo, pero él era todo, para él todo era chiste, a él a todo le sacaba chiste. ¡Eso! Él era muy risueño en las fiestas que nos encontrábamos, él era muy contento, muy alegre, él, con mi mamá, con mi papá, ellos eran muy... Sí, él era como el más feliz de toda la familia. En diciembre del año 2000, y cuando tenía 30 años, conoció en Manizales a Ángela María Mejía,
que en ese entonces tenía 17. De inmediato comenzaron una relación sentimental que al año se consolidó en matrimonio. Era una relación muy bonita. ¿Qué era eso que la hacía tan bonita? Los detalles que él tenía, la forma de tratarme, los planes que él tenía y pues finalmente uno enamorado, ¿no? Cuando se casaron, ¿cuáles eran los planes que ustedes dos construyeron como pareja? Creo que los planes de toda pareja que inician una relación y se casan, tener hijos, tener una casa bonita, trabajar, compartir toda una vida, compartir una vejez. Cuando él hablaba de Ángela, ¿cómo se refería? ¿Qué decía de ella? Él se le veía que él la quería mucho. Él la tenía como en un pedestal, como si, mejor dicho, él la admiraba mucho. En el año 2001, Edilson, en medio de su trabajo vendiendo artículos de cuero, se conoció con Pedro Reyes. ¿Y quién es Pedro Reyes? Un hombre para ese entonces de 50 años de edad, graduado como técnico de helicópteros y esposo desde hacía 10 años de Yolanda Rebelo. El sueño de nosotros era llegar viejitos juntos, viajar. De esa relación habían tenido una hija. Para el momento en que Edilson se conoció con Pedro, nació una amistad entre ellos. El paso siguiente fue que Pedro invitara a su casa a Edilson. Me dijo, amor, me gustaría que lo conociera para que le haga unas chaquetas o unos vestidos. Inclusive esta chaqueta me la hizo mi compadre. Yo le dije, bueno, está bien, traiga. Sí, así fue como yo lo vine a conocer a él. Luego de varios meses de conocerse, Edilson decidió llevar a su esposa Ángela a la casa de sus nuevos amigos Yolanda y Pedro, a quienes les vendía marroquinería. Cuando usted conoce a Ángela, ¿ella le da una buena impresión? ¿Cómo es el inicio de esa relación entre ustedes? Me pareció una persona como muy querida. Yo decía, pues, que esa pareja tan joven, pero lo único que yo le criticaba a ella era como lo callada. En el año 2004, Ángela quedó embarazada, al tiempo que su relación con sus amigos Pedro y Yolanda se fortalecía. De ahí surgió una propuesta. Una noche ellos vinieron, que querían pedirnos un favor. Y pues la verdad me gustaría, si ustedes aceptan, que sean los padrinos de nuestro hijo. Que sí, que le aceptábamos porque el niño había cogido un gran cariño con mi esposo. Él lo alzaba y el niño era feliz con él. Y pues se encariñó a él y le dije, bueno, sí, seamos los padrinos del niño. Eran unas personas que eran muy bien relacionadas, la forma de expresarse eran bien, no tenían vicios, no era gente que tuviera muchos problemas y conflictos, cosa que de pronto en un momento mi hijo pudiera recoger eso y aprender, ¿sí? Al contrario, tenían cosas muy buenas para enseñarle, entonces por eso los escogimos. El 15 de octubre del año 2006, a esta iglesia llamada Santa Juana del Estonac, ubicada en el occidente de la capital, llegaría Ángela acompañada de su esposo Edilson para bautizar a su hijo de 2 años, Adrián. Junto a ellos venían los padrinos, Pedro y Yolanda, con quienes a partir de ese momento se firmó un vínculo sagrado, el cual es muy respetado y tradicional dentro de las costumbres colombianas. Si antes eran amigos, la relación de compadres al parecer unió más a estas parejas. Ella es Estela Guzmán, hermana de Edilson. Cuando él hablaba acerca de los compadres, ¿cómo se refería a ellos? ¿Qué decía de ellos? Y él hablaba maravillas del compadre y la comadre, que eran unas personas muy queridas, que la iba muy bien con ellos, que compartían, que almuerzos, que asados. La relación de pareja entre Pedro y Yolanda era, según ella, perfecta. Porque el trabajo de él era 15 por 8. El trabajo de mi esposo era 15, él trabajaba 15 y descansaba 8. Imagínense esos 8 días que él llegaba. Yo cogía a mi hija y la mandaba para donde los hermanos. Era una luna de miel completa. La relación de Ángela y Edilson, por el contrario, tenía bastantes problemas. Él era muy celoso.
Eso sí la celaba, Dios mío, que no quería ni que nadie la mirara. Yo una vez le dije, ¿por qué no la meten entre una vitrina para que nadie la mire? Eso sí se lo dije una vez. Para nadie fue un secreto que en el hogar de Ángela y Edilson siempre hubo armas. Más o menos unos 2 años después de casada, me empezó a decir que le gustaban las armas, que las manejaba además, que le gustaba tener armas en la casa. Él decía que eran por si entraba algún ladrón o alguna cosa así similar, que era bueno tener un arma en la casa. ¿Y usted aprendió a manejar esas armas? Él trató de enseñarme, pero le tengo temor a las armas. En el 2008, en ese diciembre, yo notaba a mi compadre un poco decaído. Yo le dije a él qué le pasaba, que si era que tenía problemas. Me dijo, comadre, la mujer que no tiene relaciones con su esposo es porque tiene mozo. ¿Por qué lo dice? Pero me dijo, no, es que es en serio. ¿Qué está pasando? Dijo que Ángela había cambiado mucho y que eso era que teníamos. Yo le dije, ¿qué? Yo no creo, yo no. Más sin embargo, yo hablé con ella. Dije, Ángela, ¿qué está pasando? No sé qué. No, que bien, que ay, que sus celos, que sus celos. A comienzos de mayo del año 2009, Edilson le dijo a su comadre Yolanda que ya había descubierto quién era el supuesto amante de su esposa Ángela. Estaba envenenado, estaba furioso. Le dije, ¿qué le pasa? Me dijo, el tal guarde de su marido es el amante de mi mujer. Yo le dije, ¿pero qué me está diciendo, compadre? ¿Cómo se le ocurre? Si tenemos un vínculo sagrado, somos los padrinos del niño, ¿no? ¿Qué le pasa? Me dijo, sí, le tengo pruebas y le voy a demostrar que ellos son amantes. Para Yolanda, los celos de su compadre Edilson ya habían sobrepasado límites al punto de señalar que su esposo Pedro era el amante de su comadre Ángela. Por conocer los antecedentes de celos de Edilson, no le creyó. Sin embargo, decidió contarle a su esposo. Yo le dije a él, ¿usted qué tiene con Ángela? Y él me respondió, nada, mi amor, ¿cómo se le ocurre? No es que ella es nuestra comadre, somos los padrinos del niño. Aunque Yolanda creía ciegamente en la fidelidad de su esposo Pedro, decidió aceptar una cita con su compadre Edilson para que le mostrara las supuestas pruebas. La cita estaba acordada para el viernes 15 de mayo del año 2009, pero Edilson no apareció. Él se encontró con su esposa sobre el mediodía. Esta es la versión de ella sobre los hechos. ¿Qué pasó el 15 de mayo del año 2009? Ese día, mi hijo me pidió permiso para ir donde un amigo, compañero del colegio. Le di la autorización, pero Edilson en ese momento me dijo que no tenía por qué haberle dado el permiso, que yo lo único que buscaba con eso eran pretextos para luego ir a buscar a mi hijo y encontrarme con mi mozo. Empezamos a discutir muy fuerte. Me pegó. ¿Cómo le pegó? En la cara. Después de la pretina del pantalón sacó un arma, me apuntó con el arma en la cabeza. Me dijo que ahora sí me iba a matar. ¿Usted qué hace? ¿Usted cómo reacciona? Le dije que entonces lo hiciera, porque ella estaba cansada de tantas amenazas, que lo hiciera. Pero pasó algo que nunca había hecho y fue moverle una palanca que tenía el árbol. ¿Y luego qué pasa? Finalmente se queda mirándome y se ríe, cosa que me desconcertó aún más. Pero a la vez que se ríe, suelta el arma en el suelo, la deja en el suelo y automáticamente yo la cojo. No recuerdo más, cuando recuerdo es que él cae al piso.
Sobre las 2 de la tarde y con su hijo de 4 años presente, Ángela le disparó en la cabeza a su esposo Edilson, dejándolo gravemente herido. Yo dejo el arma y salgo corriendo con mi hijo. Salgo de la casa. Después de dispararle en la cabeza a su esposo, Ángela buscó a su compadre Pedro, el mismo hombre señalado por Edilson de ser su amante. Mi esposo me llamó como sobre las 5 de la tarde. Me dijo, amor, voy para allá con Ángela. Y yo le dije, ¿con Ángela? ¿Por qué con Ángela? Luego, ¿qué está haciendo Ángela en el aeropuerto? Ángela buscó a Pedro ese día en el aeropuerto, pues allí era su lugar de trabajo. Me dijo, no, es que pasó algo terrible, pero ya vamos para allá, vamos para allá. Yo le abrí la puerta, pues sí, yo la vi ahí con el niño y con mi esposo. Pues de momento me extrañó, pero yo le dije, ¿dónde está Edilson? Porque pues venía con Pedro, el niño, y ella, ¿dónde está Edilson? Y entonces ella hizo así. Yo maté a Edilson, comadre. Yolanda asegura que al preguntarle a Ángela si estaba segura de que su esposo estaba realmente muerto, ella no respondía con claridad. Lo único que decía era que después de apretar el gatillo había salido corriendo de la casa. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? No me parecía mentira lo que estaba, pero ¿por qué? ¿Por qué lo mató? Ay, que es que él me pegó, que no sé qué, que nos agarramos, que se le cayó la pistola, que yo me agaché y que le disparé. Mientras tanto, Edilson estaba desangrándose en su casa, al tiempo que Ángela buscaba librarse judicialmente de lo ocurrido con ayuda de su familia y de sus compadres. Como no estaban seguros de que Edilson estuviera muerto, lo que cuenta Yolanda es que esa noche los padres de Ángela fueron hasta la casa para comprobarlo. Al regresar, esto fue lo que encontraron. El mismo papá de ella cuenta, Silvia Aranzazú y Luz Mari Mejía, cuentan que cuando ellos llegaron a la casa, subieron, él había caído en estilo fetal, pero él seguro se corrió porque él apenas, él hacía es que, como diciendo ayúdeme, ¿no? Entonces a él lo encontraron como un Cristo, así, y sus piernitas le hacían así, él estaba vivo. Y con la mirada, él le decía al papá de ella, ayúdeme, ¿cierto? Su hija me mató. Y él apenas en su idioma y le dijo, que mi hija lo mató. Y así. Y ahí mismo la mamá lo cogió el brazo al marido, le dijo, camine que primero está nuestra hija. Y cerraron las cortinas, apagaron las luces y se vinieron para acá, para mi casa. Y yo le dije, hay que auxiliarlo. Y ella dijo, fue cuando ella me dijo, ¿acaso yo lo maté para irme a una cárcel? Dije, hay que auxiliarlo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos a mí no me dejaron llamar ni nada. Edilson necesitaba un auxilio inmediato y nadie le ayudó. Yolanda dice que su esposo Pedro no se lo permitió. Pero ¿por qué Pedro, quien tiempo atrás decía ser el gran amigo de Edilson, lo dejó morir? Era evidente para Yolanda que la prioridad de Pedro no era ayudar a su amigo que estaba desangrándose, sino ayudar a quien había disparado. Y mi esposo, no, pues que consigámosle una abogada, que ayudémosla, que por el niño, que no, que yo le dije, listo, ayudémosla. Le dije, está bien, Ángela, la voy a ayudar. Por el niño lo voy a hacer. Mientras eso ocurría, Edilson murió desangrándose lentamente en este cuarto de su casa. El domingo 17 de mayo, 2 días después de asesinar a su esposo, Ángela, asesorada por su abogado, se entregó ante la Policía Judicial de Soacha, confesando su crimen. Según información que aparece en los archivos, el cuerpo de Edilson Guzmán permaneció la tarde del viernes
todo el sábado y la mañana del domingo 17 de mayo en una habitación de esta, la que era su casa en el municipio de Soacha. Es decir, este cuerpo estuvo 3 días en este lugar antes de que unidades de criminalística de la SIJIN pudieran realizar el levantamiento y trasladar el cadáver hasta medicina legal. Ese día los familiares de Edilson fueron notificados sobre el homicidio. ¿Usted tuvo la oportunidad de acercarse a Ángela después de que había ocurrido todo esto? Cuando usted se acerca a ella, ¿ella qué le dice? ¿Qué le manifiesta? Yo, pero Ángela, por Dios, ¿qué fue lo que le sucedió a mi hermano? Dijo, ¿ya habló con la policía? Le dije yo, sí. Dijo, pues lo que la policía le haya dicho. ¿Sabe qué, Ángela? Lo único que yo le digo a usted es que Dios le dará su recompensa. Y me dijo, si se trata de recompensa, yo ya la pagué. Así me contestó, así toda altanera conmigo. El 18 de mayo del año 2009, Ángela María Mejía fue trasladada hasta aquí, hasta los juzgados del municipio de Soacha, en donde fue señalada por homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas, un delito que en Colombia se mueve en una sentencia entre 25 y 40 años en prisión. Sin embargo, como Ángela ya había sido asesorada por su abogado, decidió no aceptar los cargos y enfrentarse a lo que en Colombia se conoce como un juicio oral. La ley obliga a que un victimario confiese ante un juez para que se inicie un proceso judicial. Negarse, como en este caso, es una típica maniobra utilizada por victimarios asesorados que buscan usar el sistema penal a su favor. El abogado defensor de Ángela es el doctor Pedro Pulido. En los últimos tiempos, la relación de ellos dos había estado como deteriorándose a raíz de los comportamientos de él, del maltrato, la sometía a encierros, según decían, y era un poco obsesivo con el tema de los celos. Este argumento le permitiría demostrar que Ángela asesinó a su esposo Edilson debido a los constantes maltratos que el día de los hechos desencadenaron en ella un estado profundo de ira e intenso dolor. Básicamente, esta figura se aplica cuando un agresor actúa de forma extrema, provocando en su víctima la ira y el intenso dolor. Luego esta víctima se transforma en victimario y asesina. Si en este caso Ángela logra demostrar que asesinó a Edilson en estado de ira e intenso dolor, puede recibir a cambio una rebaja en lo que sería su sentencia. El fiscal Gilberto Romero es el responsable de verificar si hay ira e intenso dolor en este caso. Por ello envió a Ángela a medicina legal para que le realizaran un examen psiquiátrico donde evaluarían si realmente se trataba de una mujer maltratada que actuó bajo ese estado. Mientras llegaban los resultados que serían claves para la fiscalía, la familia de Edilson se negaba a reconocer la veracidad sobre la ira e intenso dolor que sintió Ángela al asesinar a su esposo. Uno de sus abogados es el defensor público Javier González. Fue un crimen planeado, de que fue una situación en la que no hubo ira e intenso dolor, en que es una situación en la que no se probó que el arma perteneciera al obitado, y que efectivamente aquí lo que estamos es ante una situación en la que el hombre es asesinado probablemente en los más caros estándares de indefensa. Lo único que tenía la familia de Edilson en ese momento era este informe de necropsia, donde medicina legal explicaba la manera en que él fue asesinado. Este gráfico, realizado por médicos legistas, muestra la trayectoria de la bala, el orificio de entrada por la región occipital izquierda y el orificio de salida por la región parietal derecha. Pero ella le disparó bien en la cabeza y le dio un tiro certero. Entonces yo pienso de que todo fue premeditado, de que ella planeó la muerte de mi hermano. Mientras se resolvía si el homicidio fue planeado o en estado de ira e intenso dolor, Ángela permanecía en detención domiciliaria en la casa de los compadres desde el día en que se entregó. Firmé y puse mi huella por ella, que sí, que yo me hacía responsable de ella, del niño,
Yo le coloqué al niño a estudiar acá en el colegio aquí más cercano, le dije yo la voy a ayudar, usted va a salir adelante. Ya los abogados me dijeron, por favor Yolanda, necesitamos que declare en contra de Edilson. Ella cogió con su puño y letra y me escribió en unas hojas, esto es lo que se tiene que aprender, y yo me lo aprendí. Sin saber el grave error que estaba cometiendo, ella siguió al pie de la letra las instrucciones y en julio del 2009, 2 meses después del homicidio, rindió su declaración ante la fiscalía, donde habló mal de la víctima y defendió a su comadre. Como por decir que él le pegaba, la dominaba con armas tampoco, porque eso no es verdad. A mediados de 2009, Medicina Legal le realizó el examen psiquiátrico a Ángela, mediante una entrevista en la que se buscó determinar si ella asesinó a Edilson en estado de ira e intenso dolor. Recordemos que este examen sería decisivo en el proceso judicial. Sus respuestas frente a la cámara son similares a lo que dijo en el examen. Nuestra relación empezó a cambiar a los 15 días de casada. ¿Por qué? Porque se convirtió en un hombre muy obsesivo, muy machista y me maltrataba muchísimo. No sabía planchar, cocinar, entonces el aprendizaje sí fue un poco doloroso y a él le molestaba todo eso. Por eso iniciaron tantos problemas. O sea, porque usted no sabía planchar. Correcto. O no sabía prepararle una comida y le pegaba. Exacto. Pues las comidas se quemaban, la ropa quedaba mal planchada o se quemaba igual, la dejaba quemar. Todo eso le molestaba a él. Después de analizar sus respuestas sobre su estado mental, la vida en pareja con Edilson y la forma como lo asesinó, Medicina Legal entregó su conclusión al respecto. Para el día de los hechos se encuentra que obró bajo estado de emoción intensa, que puede corresponder a temor e ira ante la percepción de amenaza inminente contra su vida, asociado a situación de violencia conyugal crónica de tipo físico, psicológico, verbal y sexual. La defensa de Ángela tenía el argumento para convencer a un juez que ella actuó en un estado de ira e intenso dolor y por lo tanto debía recibir una rebaja en su pena. Sin embargo, para la familia, Ángela le mintió a Medicina Legal. No, yo nunca vi que él le pegara, yo nunca vi que la tratara mal, ni él nunca tuvo ni siquiera una entrada a un calabozo. Él fue una persona, nunca tuvo antecedentes, porque él fue una persona muy honesta y muy bueno con sus hijos y con ella. La familia asegura que Ángela fue supuestamente entrenada por un psiquiatra particular antes del examen, donde según ellos le enseñaron a manipular su versión de los hechos. Incluso Yolanda admite que fue testigo. ¿Será que Ángela realmente era maltratada por su esposo? Lo lógico en este caso es que, de ser así, hubiera denunciado. ¿Por qué no se alejó de él entonces? No me alejo de él porque no me lo permitía. En un momento quise separarme de él y no fue posible. Coloqué una demanda. ¿En dónde? En la Casa de la Justicia de Soacha, donde vivíamos en ese momento. ¿Más o menos en qué año colocó usted esa demanda? En el 2009. Pero la principal comisaría de Soacha, donde se tramitan los casos de maltrato intrafamiliar del municipio, a través de un documento certificó lo contrario. Se revisaron los archivos de este despacho entre julio 17 de 2008 y octubre 22 de 2009, y no se encontró proceso alguno de violencia intrafamiliar adelantado a favor de la señora Ángela María Mejía López y en contra del señor Edilson Guzmán Oyuela. A través de un documento, Medicina Legal de Soacha corrobora la información. Revisados los archivos y el sistema, no se encontró informe realizado a la señora Ángela María Mejía. Para el fiscal gerente de la investigación, el examen psiquiátrico de Medicina Legal fortaleció la versión de Ángela. Desde ese momento se le reconoció legalmente el estado de la ira e intenso dolor. Yo le creo al reconocimiento médico-psiquiatra que establece que efectivamente sucedieron los hechos en ese estado de ira intenso dolor. ¿Pero le cree a Ángela? Lógico,
Aunque el examen es una prueba científica, la familia de Edilson y su abogado González se negaron a aceptarlo. ¿Por qué no aceptar y no reconocer la ira e intenso dolor? Uno ve que es una mujer que manifiesta que ha sufrido no solamente maltrato físico, sino también psicológico. ¿Por qué no creerle? No creerle porque precisamente esa declaración de que a ella no le quedaba otra salida solamente la sabe ella. Esa es la versión de ella. Nosotros no estuvimos ahí, las víctimas no estuvimos ahí, sencillamente se le ha dado total credibilidad a lo que ella manifiesta en un instituto de ira e intenso dolor que nosotros no hemos compartido, porque la psiquiatra lo que dijo es que ella probablemente pudo haber actuado dentro de una figura de temor intenso, pero esa evaluación la hace con base en todo lo que ella le dice. Con lo que no contaba nadie era que estaba por descubrirse algo dramático en esta historia que le daría fuertes argumentos a la familia para creer que a Ángela le convenía la muerte de su esposo. ¿Recuerdan que días antes del homicidio, Edilson le dijo a su comadre Yolanda que Ángela y Pedro eran amantes? Mi visión es muy baja y pues si se picaba en el ojo o algo, no me di cuenta. Pero la gente sí se daba cuenta. Incluso 15 días después del crimen de Edilson, los vieron bailando de manera comprometedora en una reunión familiar. Yolanda, a diferencia de los presentes, esa noche no percibió, como se ve en este video, que Ángela y Pedro bailaban abrazados y felices. Pese a que 15 días antes ella había asesinado a su esposo Edilson. Tampoco notó que su esposo Pedro prefirió bailar toda la noche con la comadre antes que con ella. Y pese a lo que muchos rumoraban, Yolanda seguía sin sospechar, hasta que 3 meses después de los hechos, y luego de haber declarado a favor de Ángela, entró a su casa y encontró la prueba más fehaciente. Lo que Yolanda descubrió esa tarde en su casa era una ficha clave para entender cuál pudo haber sido la verdadera razón detrás del asesinato de Edilson. Pero había mucho más por conocer sobre su comadre. El rastro continúa en un momento. Los esposos Pedro y Yolanda Reyes ayudaron y protegieron a su comadre Ángela María Mejía desde el día en que ella confesó haber asesinado a su esposo, Edilson Guzmán. En el juicio, Yolanda declaró a favor de su comadre y la recibió en su casa como si fuera una hija. Pero un día Yolanda se encontró con una escena que le abrió los ojos. Su amiga la había traicionado y esto le cambió su versión sobre la muerte de su compadre Edilson. Ahora Andrea Santa concluye la historia de los compadres hasta la muerte. Y pese a lo que muchos rumoraban, Yolanda seguía sin sospechar, hasta que 3 meses después de los hechos, y luego de haber declarado a favor de Ángela, entró a su casa y encontró la prueba más fehaciente. Oh, sorpresa, él con ella, teniendo relaciones. Yo pues me salí de mi ropa y le dije todo lo que se me vino a mi cabeza porque estaba dolida en mi ser. Él se levanta y me acoge, me dice, amor, perdóneme, yo no sé qué me pasó. Yo me enloquecí, yo le dije que era lo peor de lo peor. Yo decía, Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Por ingenuo, ¿por qué no abrí los ojos? Por creer en él. Es lógico que empezó el calvario. Calvario, porque 3 meses después de enterarse de la verdad, Pedro abandonó a su esposa y se fue con su nuevo amor, su comadre Ángela, a la casa que antes era de Edilson. Claro, o sea que mi compadre sí los había descubierto 6 meses atrás, pero estaba esperando seguro el momento preciso para agarrarlos, y yo como una ingenua, una tonta, creía en él. 6 meses después del homicidio, la guerra estaba declarada entre estas dos mujeres.
Pero era una guerra que no se libraba en estrados judiciales, porque Yolanda ya había dado su declaración a favor de Ángela y ahora, arrepentida por su error, solo tenía la opción de esperar el juicio oral que aún no comenzaba y donde tendría la oportunidad de ofrecer una nueva versión en la que trataría de demostrar que Ángela tenía otra motivación para asesinar a Edilson. Si efectivamente ella le estaba siendo infiel con su mejor amigo, es efectivamente notorio que necesitara desaparecer a su esposo para que él o no se enterara o no reaccionara como debidamente debía hacerlo. Actualmente Ángela tiene una hija con Pedro, concebida mientras se adelantaba el proceso judicial, lo cual corrobora que sí existió y existe un romance entre los compadres. ¿En qué momento comenzó entonces la relación entre usted y Pedro? En el momento de los hechos, en el momento de mi captura, en el momento en que me dan mi domiciliaria, Yolanda me brinda su casa. O sea, ¿pasaron cuántos días, meses, según usted, para que eso ocurriera? Creo que eso hace ya parte de mi vida personal y nada que ver con el tema del homicidio que se está hablando. Yolanda asegura haber escuchado de boca de Ángela en una noche de tragos, como le contaba a Pedro y a otros familiares, la forma en que supuestamente asesinó a Edilson y las razones por las cuales lo hizo. Se sentó como se sienta la gente estilo yoga. Se sentó en el piso, ella le brindó un trago, él se lo recibió porque pues le gustaba el traguito y ella también se sentó estilo yoga pero abrazándole las piernas. Y con esta mano, con la mano izquierda, ella es que lo acariciaba y no sé qué, por aquí, por allá, mientras ella pensaba dónde le pegaba el tiro. Ella decía, ay, muerta de risa, si se lo pego en un pulmón, ay, eso de pronto queda vivo. Si se lo pego en el corazón, de pronto se desvía la bala. Ay, eso, mejor pues peguémoselo acá en la nuca, en todo el huequito de la nuca. Ella dice que ella cerró los ojos, disparó cuando cerró los ojos. Él cayó de medio lado, estilo fetal. Yo creí en ella. Yo le abrí las puertas de mi casa y usted le vino a abrir las piernas a mi esposo. Todo eso es mentiras. Fue un accidente, porque yo no lo pensaba hacer. Yo no tenía planeado matar a mi esposo. Nunca en mi vida había cogido un arma. ¿Cómo saber yo cómo manejar un arma? A pesar de que él tanto tiempo me lo quiso enseñar y nunca lo quise hacer. Durante 2 años, los abogados de las partes se prepararon. Mientras tanto, Ángela permanecía en detención domiciliaria junto a Pedro, con quien tuvo una hija y quien ya estaba oficialmente separado de Yolanda. El fiscal Romero tenía la misión de consolidar pruebas para demostrar la culpabilidad de esta mujer. El juicio contra Ángela María Mejía anticipaba una gran pelea en los estrados judiciales, pero ese juicio nunca se llevó a cabo debido a que el fiscal Gilberto Romero, amparado por la ley, firmó con la victimaria un preacuerdo. ¿Y esto en qué consiste? En una negociación en la que, a cambio de que la victimaria confiese su delito ante el juez, ella recibiría beneficios representados en una reducción de su sentencia. ¿Recuerdan el gran debate entre Ángela y la familia de Edilson, en el que un examen de medicina legal certificaba que ella había actuado en ira e intenso dolor y ellos se negaban a aceptarlo diciendo que el crimen fue premeditado? Este debate, gracias al preacuerdo, se puede decir que prácticamente terminó en la basura. El 16 de septiembre del año 2011, es decir, 2 años y 4 meses después del homicidio de Edilson Guzmán, su esposa Ángela María Mejía fue condenada como responsable de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La sentencia de Ángela María Mejía estuvo enmarcada dentro de un preacuerdo y fue de 6 años y 6 meses de prisión, de los cuales la mujer ya había pagado 2 años en detención preventiva, por lo cual a partir de ese momento fue enviada a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde actualmente permanece y donde espera terminar de cumplir su sentencia, en la cual le restan 3 años y 2 meses para poder salir en libertad. Aunque el juez del caso, Harold Garzón, se negó a aceptar el preacuerdo propuesto por el fiscal Romero, el documento fue avalado por una instancia mayor,
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Desde ese momento, el preacuerdo entró en vigencia. Prácticamente quedamos de espectadores porque es bien sabido que el preacuerdo no puede ser derribado por la opinión de las víctimas. Y prácticamente la condena que le dan, y le dieron una condena así porque nosotros intutelamos la fiscalía, porque ni siquiera prácticamente ella iba a salir libre. Prácticamente ya, como el dicho, antes nosotros íbamos a tener que pedirle disculpas a la señora. Frente a las dudas que ha generado el testimonio de Ángela María Mejía en la familia de la víctima, el rastro buscó una tercera opinión por parte de Rita Karanauskas, denominada como la Casa Mentiras colombiana, quien estudió con el FBI y analiza actualmente casos como el de Colmenares. Le pedimos que revisara el testimonio de Ángela. Yo leo lo que ella dice y lo pongo dentro de un contexto. ¿En dónde le había apuntado, dónde le había disparado? No sé. Cuando una persona apunta, es una palabra que es propositiva. Una cosa es que el arma se dispare o disparar un arma y otra cosa es apuntar un arma. Lo que según Rita podría señalar una premeditación de Ángela al asesinar a su esposo, por lo cual pone en duda la ira y el intenso dolor. Se ha visto que cuando las personas están ante un suceso tan grave, ponen su sentimiento y dicen, y me asusté tanto cuando lo vi tendido en el piso, me asusté tanto, traté de revivirlo, llamé a la policía, pero no hay ninguna emoción en este relato. El hecho de ver a su esposo tirado en el piso no le representaba el hecho de arrepentirse y poder ayudarle en ese momento y hacer algo. No sé qué había hecho, solo sé que él cayó. Casi 3 días estuvo el cuerpo ahí, ¿usted por qué no hizo nada? Karanauskas también encuentra incongruencias en la manera como supuestamente Edilson dejó el arma en el suelo. Cuando ella me dice suelta el arma en el suelo, soltar significa esto. Pero a la vez que se ríe, suelta el arma en el suelo. Soltar es una cosa, dejar es otra. La deja en el suelo y automáticamente yo la cojo. Dejar es esto. Son dos versiones diferentes de un mismo hecho. Según Karanauskas, soltar hubiera implicado que el arma cargada se hubiera disparado. Dejar, por el contrario, era una acción que no concordaba con un hombre enojado y que previamente había amenazado a su esposa. Luego se autodenomina asesina. Yo soy la asesina, sí, yo soy la culpable. Me quieren hacer ver culpable, sí, es que yo lo sé que soy la culpable. Es algo inusual. Si yo cometo un acto no propositivo, no es normal que yo me autodenomine asesina. Si Ángela mintió o no, ya no tiene relevancia dentro de un proceso legal, pues el caso está cerrado.
contándolo públicamente, quizá pueda reparar parte de su error. Me he arrepentido desde que lo mató de haber llamado inmediatamente a la policía y haberla entregado. De verdad que en eso sí fue un error grande. Le digo a Edilson, perdóneme, porque yo hice algo que no debía haber hecho. Y algún día, si ella quede libre, ella sabe que lleva esa muerte en su conciencia. Y que si hay justicia en este país, debieran de revisar ese caso, ese expediente, porque es que ella no mató una gallina, ella mató fue un ser humano.